Do you believe in miracles? ¿Crees en milagros? What was the greatest miracle? ¿Cuál fue el milagro mayor? The greatest miracle is this, El mayor milagro es este, that Jesus rose from the dead. que Jesús resucitó de los muertos. And because he rose from the dead, Y porque Él resucitó de los muertos, the resurrection of Jesus authenticates everything that he said la resurrección de Jesús confirma todo lo que Él dijo and authenticates everything that he did. y confirma también todo lo que Él hizo. And that's the most important miracle. Y este es el milagro mayor. Often people will question and say, A menudo la gente pregunta y dice, what about other religions? ¿qué de otras religiones? What about other philosophies? ¿Qué de otras filosofías? Well, what about them? Bueno, ¿qué de ello? Life can be compared to a street or a road. La vida se puede comparar a una calle o un camino. Different religions and philosophies Diferentes religiones y filosofías can also be compared to the streets or roads también se pueden comparar a calles o caminos, or paths that we take in life. caminos que tomamos en la vida. If you're walking down a street, Si estamos caminando en un camino, a long straight street, en una calle larga, directa, and you get to the end, y llegamos al fin de esa calle, at the end, al fin de esa calle there are only two ways to go. hay dos direcciones para dónde ir. Not knowing which way to go, Y sin saber a dónde ir, you look to the left side, vemos al lado izquierdo. there is a dead man. Al lado izquierdo hay un hombre muerto. But when you look to the right side, Pero si vemos al lado derecho, there is a man that is alive. hay un hombre que está vivo. Which one will you ask for directions? ¿A cuál le pediremos direcciones? Just before we start the sermon, just ask you to bow your heads in prayer. Antes de empezar, vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Dearest Heavenly Father, Padre Celestial, we just invite you, Holy Spirit, to be here with us now. invitamos a tu Espíritu Santo a estar aquí con nosotros. Guide us and lead us. Guíanos y dirígenos. And we just praise and give you thanks for all things. Y te damos gracias por todas cosas. And we ask this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Today's sermon's titled, What Are We Made For? El sermón se titula ¿Para qué fuimos hechos? Today I'm not going to talk directly about God's saving grace. Hoy no voy a hablar directamente sobre la gracia salvadora de Dios, Redemption, redención, justification, justificación or sanctification, o santificación, or many other important aspects about God o otros aspectos importantes de Dios. and Jesus and His love. Y Jesús en su amor, I am going to talk about His love, sí voy a hablar de el amor. why He made us, ¿Por qué Él nos hizo? and what should our responsibility be, ¿Y qué debería ser nuestra responsabilidad? and if there are any responsibilities because of His love. Y si acaso hay responsabilidad por el amor que Él nos tiene. Some people say that we were not created but evolved. Algunas dicen evolucionados. So now we have several options to choose from. Ahora tenemos diferentes opciones. Are you a child of God? ¿Eres el hijo de Dios Or are you the son of a monkey? o eres el hijo de un mono? Though some may believe in the latter, Algunos pensarán de la otra elección and completely deny the existence of God, y negarán completamente la existencia de Dios. without realizing it, Ellos sin darse cuenta they give their allegiance to the beast. dan su lealtad a la bestia. Is a monkey God?
¿Es un mono Dios or is it a beast? o es una bestia? Or are we a child of God ¿O somos nosotros hijos de Dios who has given our allegiance to the beast? que le hemos dado nuestra lealtad a la bestia? There are many other philosophies, theories, and thoughts on our existence. Existen muchas otras filosofías, teorías y pensamientos. But I'm going to talk a little bit for a moment about evolution. Pero voy a hablar un poco de la evolución. The book called On the Origins of the Species El libro titulado Sobre las orígenes de las especies. Charles Darwin gives his theories on the existence of life. Charles Darwin da su teoría sobre la existencia de la vida. Or as the inner title says, O como dice en el título, On the Origins of the Species, sobre el origen de las especies, means of natural selection, los medios de selección natural or the preservation of favoured races in the struggle for life. o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. This theory of Darwin is a stark contrast to the truth of our creation by a living God. Esta teoría de Darwin contrasta marcadamente con la verdad de nuestra creación por parte de un Dios vivo. Darwin's theory also gives reason and excuses for racism. Darwin también da razón y excusas del racismo, So the favoured races can rule over or kill out the lesser races. y dice que para que las razas favorecidas gobiernen y exterminen las razas menor. His theory also includes the complete denial of God. La teoría de Darwin también niega a Dios And worship of him, y su adoración. and allowing for killing, Y esa teoría también permite asesinato, rape and adultery, permite violación, permite adulterio, stealing, permite el robo, bearing false witness and coveting, permite el falso testimonio y la codicia. as these actions are only for the preservation of the stronger species or races. Ya que esas acciones estas acciones son para preservar la vida de las razas más fuertes. And as you look at this theory, Y si vemos esta teoría, you'll notice that it is not as they believe. esta teoría no es como ellos creen, Where the strong survive, donde los fuertes sobreviven. and there is a greater biodiversity in nature because of it. Y hay una mayor biodiversidad en la naturaleza debido a esto. In all scientific observations, En toda observación científica, creatures of themselves, when they mutate or change, las criaturas por sí mismas, cuando se mutan, do not and cannot create new DNA. cuando se mutan o cambian, no pueden crear nuevo ADN. In nature, we can observe change. En la naturaleza podemos ver el cambio. For example, Por ejemplo, wolves have 98.8 to 99.9 of their DNA, which is that of all other dogs. los lobos tienen 98.8% y un 99.9% de su ADN comparado a todos los demás perros. So if someone interbreeds a wolf for a very, very long time, Entonces, si alguien cruza un lobo durante mucho tiempo, you will eventually get other breeds of dogs. eventualmente recibirán diferentes animales, perros, To the point where one breed is a golden retriever, al punto que uno de ellos sería un Golden Retriever, along with many other breeds of dogs. con muchos otros diferentes. However, if we then interbreed the golden retriever for many years, Pero si uno cruza el Golden Retriever por muchos años, we'll never get a wolf. nunca obtendremos el lobo.
The complete DNA needed for a wolf has been lost. El completo ADN para un lobo se ha perdido allí. In the same, if we compare a wolf to a piece of brass, En lo mismo si comparamos un lobo a un latón, brass is made up of copper and zinc. el latón se compone de cobre y de zinc. If you run the brass through a series of processes, Si pasamos el latón por serie de procesos, the copper and the zinc will separate. el cobre y el zinc se van a separar. Now that copper and zinc has separated, Ahora que el cobre y el zinc han sido separados, no matter how long you continue to process the remaining zinc or copper, no importa qué tanto continúe procesando el cobre y el zinc, you will never get brass from the separated materials. nunca va a llegar para atrás a obtener el latón del material separado. Now, I'm not going to talk about evolution for the rest of this sermon, Ahora no voy a hablar sobre la evolución durante el resto de este sermón, because the Bible says there are only really two options. porque al final de todo la Biblia dice que solo hay dos opciones. Turn to Revelation 13, verse 3. Veamos en Apocalipsis 13:3. ¿Entendieron la clase científica? Porque yo no se crean. Revelation 13:3 says, Revelación, Apocalipsis 13:3 dice: And I saw one of his heads as if it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after that beast. And we'll go down to verse 8. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. And verse 8 says, Vamos a ir al 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Y la adoración todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. So in the end, Al final, there are those that will follow the dragon and the beast, aquellos que seguirán la bestia o el dragón, another group of people y el otro grupo de gente are those whose names are written in the book of life and they follow the Lamb. son aquellos que los nombres están escritos en el libro de la vida y siguen al Cordero. These are those that keep the commandments of God Estos son los que guardan los mandamientos de Dios and have the faith of y Jesus. tienen la fe de Jesús. So, Entonces, what are we made for? ¿para qué fuimos hechos? In the beginning, when God made the earth and heavens, En el principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, on the third day he spoke to the ground, al tercer día Él habló a la tierra and it brought forth every herb and seed-bearing tree. y produjo toda hierba y árbol que da semilla. On the fifth day, El quinto día he spoke to the water, habló al agua and it produced all living creatures of the waters and fowls of the air. y produjo todos los seres vivientes de las aguas y las aves de los cielos. On the sixth day, Y al sexto día, again God spoke to the ground, Dios volvió a hablar a la tierra or earth, and again it brought forth every beast of the earth and creeping thing. y esta produjo toda bestia de la tierra y reptil. Now let's turn to Genesis 1, verse 26 and 27 and Veamos see, en Génesis 1, 26 y 27 and we'll see how man is made. y vamos a ver cómo el hombre fue hecho. Genesis 1, verses 26 and 7 says, And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. El Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Verse 27 says, So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. When God wanted to create man, Cuando Dios quiso crear al hombre, he turned to himself. Él recurrió a sí mismo. Then God said, Entonces Dios dijo, Let us make man in our image hagamos al hombre a nuestra imagen and in our likeness. y a nuestra semejanza. If you take a fish out of water, Si sacas al pez del agua, it will die. el pez morirá. And when you remove a tree from the soil, Y si quitas un árbol de la tierra, it will also die. el árbol también morirá. Likewise, Asimismo, when man is disconnected from God, cuando el hombre se desconecta de Dios, he dies. muere. God is our natural environment. Dios es nuestro natural ambiente. We were created to live in his presence. Hemos sido creados a vivir en su presencia. We have to be connected to him Tenemos que estar conectados con Él because it is only in him that life exists. porque solo en Él existe la vida. Let us stay connected to God. Sigamos conectados con Dios. We will recall that water without fish is still water. Y recordemos que el agua sin pez sigue siendo agua, But a fish without water is nothing. pero el pez sin el agua no es nada. The soil without a tree is still soil. La tierra sin el árbol siempre será tierra, The tree without soil is nothing. pero el árbol sin la tierra no es nada. The earth without beasts and creeping creatures is still the earth. La tierra sin las bestias y los reptiles sigue siendo tierra, But the beasts and the creeping creatures without the earth are nothing. pero las bestias y los reptiles sin la tierra no son nada. So God without man is still God. Entonces Dios sin el hombre sigue siendo Dios, But man without God is nothing. pero el hombre sin Dios es nada. Eternally, we're dead without being united to God. Eternamente seremos muertos sin estar unidos a Dios. The last half of John 15:5 says, La última mitad de Juan 15:5 dice, For without me you can do nothing. porque separados de mí nada podéis hacer. After forming Adam from the dust of the earth, Después de formar a Adán del polvo de la tierra, I'm just going to pause there for a moment. voy a pausar un momento aquí. What did God form man from? ¿De qué formó Dios al hombre? From dust. Del polvo. What can you do with dust? ¿Qué puedes hacer con el polvo? It's dirty particles of the elements of the earth. Son partículas sucias de los elementos de la tierra. It doesn't produce herbs, plants or trees. El polvo no produce hierbas, plantas ni árboles. It makes me itchy and sneeze. A mí me da comezón y me hace estornudar. Of itself, dust is useless. Por sí solo, el polvo es inútil, Unless it's in the hands of God. a menos de que esté en las manos de Dios. Even after God formed man of the dust, Incluso después de que Dios formó al hombre del polvo, man was still nothing but a body. el hombre todavía no era nada, nada más un cuerpo. It wasn't until, as it says in Genesis 2:7, No fue hasta que dice aquí en Génesis 2:7, and the Lord formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Adam's only work that he did before the seventh day was to name the animals. El único trabajo que hizo Adán antes del séptimo día fue ponerle nombre a los animales. This gave him the realization of the need of a companion.
Esto le hizo darse cuenta de la necesidad de una compañera. So in Genesis 2, Entonces en Génesis 2, after Adam named the animals, después de que Adán nombró a los animales, God put Adam into a deep sleep Dios puso a Adán en un sueño profundo and took one of his ribs or part of his side y tomó uno de sus costillas y parte de su costado and formed a woman. y formó una mujer. She was named woman because she was taken out of man. Fue llamada mujer porque del hombre fue tomada. Later in Genesis 3, Más tarde en Génesis 3, after sin had entered the world, and we know that her name was changed to Eve, después de que el pecado había entrado al mundo y sabemos que su nombre fue cambiado a Eva, meaning mother of all life. que significa madre de toda la vida, de toda vida. God formed Eve from Adam's side. Dios formó a Eva del costado de Adán To show Adam that she was flesh of his flesh para mostrarle a Adán que ella era carne de su carne and bone of his bone. y hueso de su hueso. Even though Eve was her own individual person, Aunque Eva era una persona individual, she was also just as much a part of him. ella también era parte de Adán. In Genesis 2:18, En Génesis 2:18, God describes the woman as a helpmate, Dios describe a la mujer como una ayuda idónea, which means even with or equal to helpmate. esto significa igual o igual a ayuda idónea. God also used Adam's side to show that he wasn't above or below Eve. Dios también usó el lado de Adán para mostrar que no estaba por encima de Eva, But that she was also his equal, and they were always meant to be by each other's side. sino que ella era su igual y que siempre deberían estar uno al lado del otro. After the woman was created from Adam's side, Después de que la mujer fue creada del costado de Adán, then God created the seventh day, Dios luego creó el séptimo día, or the Sabbath. o el sábado. He blessed it and he sanctified it, or hallowed it. Él lo bendijo y lo santificó. And as you look at each of the days of creation, Al observar cada día de la creación, from day 1 to day 6, desde el día 1 hasta el día 6, God created things that appeal to our physical senses. Dios creó cosas que atraen nuestros sentidos físicos. Things that appeal to our senses are Lo que atrae nuestros sentidos es to our touch, el tentar o poder sentir, sight and hearing, la vista, el oído o el oír, smell and taste. el olfato, el gusto. However, on the seventh day, God did not create anything physical. Sin embargo, en el séptimo día Dios no creó nada físico, But what he called rest. pero Él creó lo que se llama descanso. This time, Este tiempo, God appealed to our spirituality. Dios apeló a nuestra espiritualidad. Now, on the sixth day, Ahora en el día sexto, Adam's only work was to name all the animals. el único trabajo de Adán fue nombrar a los animales. And after that, God had given Adam a deep sleep. Y después de esto, Dios le dio a Adán un sueño profundo. So, in theory, Entonces, en teoría, when the seventh day was created, cuando se creó el día 7 o séptimo, there was no reason for him to be tired and sleepy. no había ninguna razón para que él estuviera cansado ni con sueño. The only thing God wanted on the seventh day was communion between his creation. Lo único que Dios quería en el séptimo día era la comunión entre Él y su creación. And by that I mean Adam and Eve. Y con esto me refiero a Adán y a Eva. God wanted to start their lives with the understanding and knowledge of the importance of their existence. Dios quiso comenzar sus vidas con la comprensión y el conocimiento de la importancia de su existencia. It wasn't until the end of the seventh day that God blessed it and hallowed it.
No fue hasta el final del séptimo día que Dios lo bendijo y lo santificó, to show Adam and Eve, or Adam and the woman, the blessings that they received from having fellowship with their Creator. para mostrarle a Adán y Eva, a la mujer, las bendiciones que reciben al tener comunión con su Creador. The seventh day was hallowed, El séptimo día fue santificado, not just because it was a day, no porque fuera un día, but it's because it became holy because of His continued presence within that day. sino que llegó a ser santo debido a la presencia de Él continua con ellos. To help us understand this more, Para ayudarnos a entender esto, I want you to think about the tabernacle. quiero que pensemos en el tabernáculo. When God gave instructions to the Israelites to build the tabernacle, Cuando Dios dio las instrucciones a los israelitas para construir el tabernáculo, did the instructions make the tabernacle holy? las instrucciones hicieron el tabernáculo o lo santificaron. As the Israelites started building the tabernacle, Cuando los israelitas comenzaron a construir el tabernáculo, was it holy? ¿era santo? When the tabernacle was complete, Cuando el tabernáculo se completó, was it holy? ¿era santo? No, it was still just a tent. No, solo era una tienda de campaña. It wasn't until the tabernacle was completed Fue solo hasta que el tabernáculo estuvo terminado and God's presence was in the tabernacle y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. did it then become holy. Entonces fue cuando era santo, santificado. Just the same as the New Testament describes our bodies as the temple of the Holy Spirit. Así como el Nuevo Testamento describe nuestros cuerpos como el templo del Espíritu Santo. Are all people's bodies holy temples? ¿Son todos los cuerpos de las personas templos sagrados? No. No. Only those that have the presence of God dwelling within. Solo aquellos que tienen la presencia de Dios morando en su interior. Tabernacle means El tabernáculo significa the dwelling or setting, la morada o el asentamiento, and designates the dwelling or setting of a divine presence of God. y designa la morada o el asentamiento de la divina presencia de Dios. It also means God with us. También significa Dios con nosotros. It was the first seventh day. Así sucedió con el primer séptimo día. It was only until God communed all day with Adam and the woman that the seventh day became holy. Solo hasta que Dios tuvo comunión con Adán y Eva ese día, el séptimo día se volvió santo. In the beginning, God's purpose is to have man on earth to reflect His image. En el principio, el propósito de Dios es tener al hombre en la tierra reflejando su imagen And having dominion over the earth under His sovereignty. y teniendo dominio sobre la tierra bajo su soberanía. Adam and the woman were instructed to tend to the earth and have dominion over the beasts. Adán y la mujer recibieron instrucciones de cuidar la tierra y dominar las bestias. They were the crowning jewel of His creation. Deberían de haber sido las joyas de su corona de su creación. However, Sin embargo, after a little period of time, después de solo un tiempo, Adam and the woman became separated from each other. Adán y la mujer se separaron de sí mismos. And as we know, Y como sabemos, sin then entered the world. el pecado entró en el mundo. The woman was tricked into sinning. La mujer fue engañada para pecar. However, Sin embargo, Adam, even though he knew the consequences, made the willing choice to sin. Adán, a pesar que sabía las consecuencias, tomó la decisión de pecar voluntariamente. So instead of having dominion over the beasts of the field, Entonces, en lugar de tener el dominio sobre la bestia del campo, one unwillingly followed the beast without realizing it. uno
siguió involuntariamente la bestia sin darse cuenta. And the other made a conscious choice to follow the beast. Y el otro tomó la decisión consciente de seguir la bestia. And as time went on, Y mientras que pasó el tiempo, sin became greater and greater amongst men, el pecado se hizo cada vez más grande, to the point where their thoughts were constantly evil. hasta que los pensamientos eran constantemente malos. However, Sin embargo, God has always had a remnant people throughout the history of the world. Dios siempre ha tenido un pueblo remanente a lo largo de la historia del mundo. After sin, Después del pecado, when God wanted to give a special message or instruction to one of his remnant people, cuando Dios quería dar un mensaje o instrucción especial a su pueblo remanente, he called them. Él los llamó. The term call or called or similar words depending on the translation El término llamado y llamado o llamada son palabras similares are mentioned close to 900 times throughout the Bible. o se ven mencionadas cerca de 900 veces en toda la Biblia. In Hebrew, the word call En hebreo la palabra llamar means to call out, significa clamar, to cry unto or to cry out. llamar y clamar. In the New Testament, Y en el Nuevo Testamento, the Greek term for call, la palabra griega para llamar, I'm not going to pronounce it, so no la voy a pronunciar, es un poco difícil. is often used or referred to God's invitation to bring people to Christ. Se usa o se refiere a la invitación de Dios a traer las personas a Cristo. And also means invitation or summon someone. O se significa invitación o convocar a alguien. Es la palabra kaleo. An example of this can be found in Exodus 3 verses 3 to 5, Este ejemplo se encuentra en Éxodo 3, del 3 al 5, when God called to Moses. cuando Dios llamó a Moisés. And it says, Dice, and Moses said, I will not turn aside and see the great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called out unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither. Put off thy shoes from thy feet, for the place whereunto thou standest is holy ground. dice Éxodo 3, del 3 al 5. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. And if you read the context of this chapter, Si vemos el contexto de este capítulo, you'll notice that this area is a place where Moses brought his sheep. notarás que aquí era la área donde Moisés traía sus ovejas. There was nothing special about the ground that he was standing on. No había nada especial en la tierra donde él estaba pisando. It wasn't until God's presence was there. Hasta que la presencia de Dios estuvo allí. Once God's presence was near Moses, Una vez que la presencia de Dios estaba cerca de Moisés, then the ground he was standing on became holy. la tierra donde él estaba se volvió santa. In 1 Thessalonians 5 verses 5 to 24, En 1 Tesalonicenses 5, del 15 al 24, I want you to take notice particularly of verses 23 and 24. quiero que presten atención a los versículos 4. It says, Dice, See that none render evil for evil unto any man, but every follower that is which is good, both amongst yourselves and to all men. mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Rejoice evermore. Regocijarse, Pray without ceasing. orar sin cesar.
In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quench not the spirit. No menosprecies, no apagues el espíritu. Despise not prophesying. No menosprecies las profecías. Prove all things. Hold fast to that which is good. Examínalo todo, retén lo bueno. Abstain from the appearance of evil. Absteneos de toda especie de mal. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. The very God of peace will sanctify you or make you holy. El Dios de paz nos santificará y nos hará santos, For faithful is he that has called you. porque Él es fiel, aquel que nos ha llamado. Those that have been called and have the presence of God are sanctified. Aquellos que son sido llamados y tienen la presencia de Dios han sido santificados Or made holy. o hechos santos. In 1 Peter 5:10 it says, En 1 de Pedro 5:10 nos dice: But the God of grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Are there any reasons what we're made for? ¿Hay algo más para qué fuimos hechos? In the beginning, God's purpose is to have man on earth reflecting his image. En el principio, el propósito de Dios de tener al hombre en la tierra reflejando su imagen And having dominion over the earth under his sovereignty. y teniendo dominio sobre la tierra. We too are still instructed to tend to the earth and have dominion over the beasts. A nosotros también se nos ha llamado y nos instruye a cuidar de la tierra y tener dominio sobre las bestias. And we're still to be the crowning glory of his creation. Y todavía debemos ser las joyas de su corona de su creación. Because of sin, Por el pecado o a causa del pecado, our role has still not changed. nuestro papel no ha cambiado, nuestro rol no ha cambiado. Though it may appear to be different, Aunque parezca ser diferente, it's not. no es. God has also called us to be holy. Dios también nos ha llamado a ser santos. Turn to 1 Peter 1:15 and 16. Veamos en 1 de Pedro 1 del 15 y 16. 1 Peter 1:15 and 16 says, Dice: But he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verse 16, because it is written, Be ye holy, for I am holy. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. And Ephesians 1 verse 4 to 6 says, Y en Efesios 1 del 4 a 6 nos dice: Accordingly he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Having predestined us unto the adoption of the children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, To praise of the glory of his grace, wherein he has made us acceptable in the beloved. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Jesus came as a second Adam to show us that he is the way. Jesús vino como el segundo Adán para enseñarnos o mostrarnos que Él es el camino, That he is the truth que Él es la verdad, and he is the life. que Él es la vida. There is no other way to the Father but by him. No hay otro camino al Padre sino por Él. Jesus came to this earth because of his love. Jesús vino a este mundo por el amor, por su amor. As John 3:16 and 17 says, Como nos dice en Juan 3, 16 y 17. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world might through him be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Before his atoning sacrifice for our lives, Antes de realizar el sacrificio expiatorio de su vida por la nuestra, Jesus taught many great lessons. Jesús enseñó muchas lecciones importantes. Each of his lessons were not just words or wise proverbs, Cada de sus lecciones no eran solamente palabras o proverbios, but they were a reflection of his life. eran una reflexión de su vida. 1 Peter 2 verse 21 says, Primera de Pedro 2, 21 nos dice, For even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us as an example, that ye should follow in his steps. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. One of the greatest examples that Jesus lived and taught can be found in John 3:13, verse 14 to 17. Uno de los mayores ejemplos que Jesús vivió y enseñó se puede encontrar en Juan 13, del 14 al 17. After Jesus took a towel and washed the disciples' feet, Jesus said, Después de que él tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos, dijo, John 13 verses 14 to 17 says, Juan 13, 14 al 17. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de unos a otros. For I've given you an example, that ye should do as I have done to you. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither is he that is sent greater than he that sent him. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. If ye know these things, happy are ye if you do them. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. There are many more instances where Jesus spoke of the importance to be a servant. Muchos más casos cuando Jesús habló sobre la importancia de ser un siervo, To serve others. de servir a otros. Just as Eve was taken from the side, Adam's side, to be his helpmate, Como a Eva fue tomada el costado de Adán para ser su ayuda idónea, we too are to be by the sides of others and not think of ourselves greater or lesser, nosotros también debemos estar al lado de los demás y no pensar en que nosotros somos mayores o somos menores, but to serve. sino servir. Though we may have been a Christian longer, Aunque hemos sido cristianos por más tiempo or have a greater knowledge of God's word, o tengamos un mayor conocimiento de la palabra de Dios, or we have a closer relationship with God, o quizás tengamos una relación más cercana a Dios, we're still to serve others. debemos servir a los demás. And this doesn't just mean to serve those that are close to us, Esto no solo significa servir a aquellos que están acerca de nosotros, but to all people, sino a todos. which can be hard at times. A veces esto puede ser difícil, But did not Jesus wash all the disciples' feet? pero
Jesús no lavó los pies de todos los discípulos, Even Judas, whom he knew was about to betray him. incluso lavó los de Judá, que sabía que él estaba a punto de traicionarlo. And this is what it means when Jesus says in Matthew 20 verse 16, Y esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Mateo 20:16. so the last shall be first and the first shall be last, for many be called but few chosen. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. And though we may feel ill-equipped to serve others, Y aunque nos sintamos mal preparados para servir a los demás, God has given us spiritual gifts. Dios nos ha dado dones espirituales. Turn to 1 Corinthians 12 verses 4 to 11. Miramos a 1 Corintios 12 del 4 al 11. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are different administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is of the same God which worketh in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, and to another prophecy, to another discerning spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. But all these worketh that are of the same Spirit, dividing to every man severally as he will. 1 Corintios 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. And in Ephesians 4, Y en Efesios 4 he describes other gifts of the Spirit. describe otros dones del Espíritu. Some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Dice a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4 del 11 y 12. And he compares each of the gifts as part of the body of Christ. Y a fin compara cada don como parte del Espíritu, parte de su cuerpo. And you will notice that the gifts of the Spirit, Y los dones del Espíritu, just as the fruit of the Spirit, are all acts of serving one another. como son todos actos para servir a unos a otros. And not everyone will have all the gifts of the Spirit. No todos tendremos los dones del Espíritu. And Paul compares them to the members of the body. Pablo los compara a los miembros de un cuerpo, But they are all given by the Holy Spirit to work together in union. pero todos los dones son dados por el Espíritu Santo para trabajar unidos juntos. God still wants to commune or tabernacle with us. Dios todavía quiere tener comunión o tabernáculo con nosotros. Which means God be with us Esto significa Dios con nosotros. each Sabbath, Cada sábado, but also each day. pero también cada día. Jesus gave the example to pray daily, Jesús dio el ejemplo de orar diariamente, early in the morning, temprano en la mañana, seeking his Father's will. buscando la voluntad de su Padre. In Mark 1:35, En Marcos 1:35, it says, dice, "And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed to a solitary place, and there prayed.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. We too must seek our Father's will for us each day. Nosotros también debemos de buscar la voluntad de Dios cada día. And as we seek God daily, Y al buscarlo diariamente, we are to commune and spend time with Him. debemos de tener comunión y pasar tiempo con Él. And also each Sabbath, Y cada sábado, as Adam and Eve did on the very first Sabbath day. tal como lo hicieron Adán y Eva en el primer sábado. This is not just a personal connection with God, No es solo una conexión personal con Dios, but it is to remind us sino para recordarnos that He created us, que Él nos crió. the heavens and the earth, Él creó los cielos y la tierra and all that is in y them. todo lo que está en Él. As we know in Exodus 20 verses 8 to 11, Y como sabemos en Éxodo 20 del 8 al 11, it says, dice, remember the Sabbath day to keep it holy. acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 days thou shalt labor and do all thy work. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger within thy gates. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested the seventh day, wherein the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Just quickly turn with us to Isaiah 43. Vamos a ver a Isaías 43, 1 al 7. We're going to look at verse 1 and verse 7. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 7 de Isaías 43. But now thus says the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. And verse 7. El versículo 7 dice, Even every one that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. el 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Not only has God created you, No solamente Dios te ha creado, but he's called you by your name. pero te ha llamado por tu nombre. Just as Jesus called Lazarus by name from the dead, Así como Jesús llamó a Lázaro de nombre de entre los muertos. he's calling you today by your name. Él te está llamando por tu nombre ahora, hoy. So he that was dead Así aquel que estaba muerto, is through Christ made alive again. por Cristo se ha resucitado. Turn to Revelation 14 verse 6 and 7. Veamos en Apocalipsis 14 del 6 al 7. Revelation 14 verse 6 and 7 says, Dice, And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kindred, tongue, and people. vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him that made the heavens and earth and the sea and the foundations of water. diciendo a gran voz, temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. We have not only been called by our own name, No solo nos ha llamado por nuestro propio nombre, but God has called us in service with Him to our fellow brothers. sino que Dios nos ha llamado a servir con Él a nuestros hermanos, Of every nation and kindred, tongue and people, a cada nación, a cada tribu, lengua y pueblo, to preach the everlasting gospel, para predicar el Evangelio eterno and to call them back to the Sabbath, y para regresar al sábado, to worship Him that made the heavens and earth and sea and fountains of water. para adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. And just as Adam and Eve were to have dominion over the beasts, Así como Adán y Eva tuvieron dominio sobre las bestias, we are called to take back the dominion of the beasts that we have in our life. nosotros fuimos llamados a recuperar el dominio que la bestia había tomado en nuestra propia vida. We are to call out those who have dominion of the beast over them, Debemos llamar a aquellos que tienen dominio de la bestia sobre ellos and let God have sovereignty in their lives. y que Dios pueda tener soberanía sobre sus vidas. Solomon stated that he had done everything under the sun. Salomón declaró que había hecho todo debajo del cielo. He had lived a good life full of riches and power, Él había vivido una vida buena, llena de riquezas y de poder. but there's still some aspects of his life that were not done in a godly manner. Pero había aspectos de su vida que no eran de manera piadosa. However, in Ecclesiastes 12, he sums up all that is really important in life. En Eclesiastés 12 resume todo lo que realmente es importante en la vida. We're just going to look at verses 1, 7, 8, and 12 and 14. Vamos a ver Eclesiastés 12, versículo 1, el 7, el 8 y el 12 al 14. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, for the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. And verse 7. El versículo 7, Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. And verse 8. Y el versículo 8 nos dice, As he was talking about the different aspects of life. estaba hablando de diferentes aspectos de la vida aquí. Vanities of vanities, says the preacher. All is vanity. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. And then go down to verses 12 to 14. Vamos a ver de ahí brincar al 12 al 14. And furthermore, by these, my son, be admonished, in making many books there is no end. In much study is the weariness of the flesh. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Let us hear the conclusion of the whole matter. Y el fin de todo el discurso oído es este: Fear God and keep his commandments, temer a Dios y guarda sus for mandamientos, this is the whole duty of man. porque esto es el todo del hombre. For God shall bring every work into judgment, Porque Dios traerá toda obra a juicio, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. So what are we made for? ¿Para qué fuimos hechos? We are to reflect his image Debemos reflejar su imagen and have dominion over the earth under his sovereignty. y tener dominio sobre la tierra bajo su soberanía. We are instructed to tend to the earth Hemos sido instruidos a cuidar de la tierra and have dominion over the y beasts. tener dominio sobre las bestias. We are to be his crowning jewels of his creation. Debemos ser las joyas de la corona de su creación. We are to have daily and weekly fellowship with him who created us. Debemos tener comunión diaria y
semanal con aquel que nos creó. As it says in Ephesians 2 verse 10, Como nos dice en Efesios 2:10. for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. In past times, En tiempos pasados, the members of our church were called the people of the book. a los miembros de nuestra iglesia se les llamaba por el pueblo del libro. Now is the time that we should go back to the book and become those people again. Ahora es el momento de volver al libro y volver a ser estas personas. Stand with me now, those who want to be the people of the book, as we sing our last hymn. Si quieren ponerse de pie conmigo aquellos que quieran ser el pueblo del libro.